Bueno, jo crec que els temps el que marquen és la necessitat de ser més flexibles i un poc permeables a les demandes de noves formes de participació. No? En aquest sentit, els moviments socials hem d'aprendre molt dels moviments espontanis que actualment se generen, sobretot aprofitant el món de les xarxes i les noves tecnologies. Jo crec que el moviment associatiu cal reinventar-lo i sobretot obrir-lo tal que siguin els propis joves els que ens diguen de quina manera volen participar. Pienso que deberíamos ser más coherentes de aceptar nuevas formas de participación, nuevas formas organizativas, más horizontales, más abiertas, en el que entren todo tipo de sectores sociales y gente de todas las edades, todos los tipos, todos los movimientos, y podemos estar realmente unidos bajo objetivos comunes y realmente estando en las calles, que es donde tiene que estar, en la práctica, tanto como en la teórica, para poder llegar así a obtener resultados. Bueno, pues la verdad es que son completamente desafortunadas, porque ahora más que nunca es necesario que la juventud se implique en política y en los partidos también como vías de participación en nuestra sociedad democrática. Es necesaria la regeneración democrática y de los partidos, y sin duda el Partido Popular es uno de los que más lo necesita. Así que los jóvenes se tienen que implicar, hay diferentes ámbitos, está en ámbitos culturales, sociales, participativos, pero también está el político. Y el joven debe incidir en todos ellos, y el joven, por supuesto, debe también de trabajar dentro de los partidos para lograr esa renovación democrática que tanto necesita este país. Me parece que es una falta total de respeto contra la juventud, es decir, considerar como si fuéramos realmente mercancía, como si estuviéramos tan precarios y con tan pocos derechos que no pudiéramos siquiera poder tener derecho a pensar o derecho a preguntarnos sobre el mundo y sobre los temas tan importantes que nos afectan como juventud, y más ahora. Es como si quisieran que no contáramos para nadie, y para eso tampoco pudiéramos estar en partidos políticos, pudiendo vincularnos también nuestras opiniones desde esa perspectiva.